la parashá número 40, Balak, y va de Bamidbar 22, 2 hasta el 25, 9. Sí, esa es la sidra para este día de Shabbat. ¿Sí? Y querido, como manera de introducción, ver dos aspectos aquí. Uno que muestra la singularidad de Israel y el otro una condición adherente, ¿verdad?, a los justos y temerosos de las naciones. Obviamente adherente también al pueblo de Israel. Me he valido de un texto para estos dos temitas, ¿verdad? Y es el texto que encontramos ahí en Bamidbar 23 del 9 al 10, ¿sí? Que dice así: porque desde la cumbre de las peñas lo veo. Fue la primera profecía que dijo Bila, viendo al pueblo de Israel. Desde, desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Y aquí un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el de ellos. Sí, entonces, vamos aquí, recordemos que en esa escena, él manda a establecer siete altares, Bilam, ¿verdad?, para poder darle palabra a Balak, el rey que lo contrata, y entonces hace sacrificar allí animales y todo para que viniera la palabra del Eterno a él. Y entonces esto es lo que pronuncia, Bilam, ¿no? En su primera profecía es lo que pronuncia, y aquí es donde yo quiero retomar estas dos cosas muy importantes. Uno, lo que es la singularidad de Israel, y lo otro, lo que va adherente a los justos, a los temerosos de las naciones, sí, sobre todo al pueblo de Israel. Entonces, hay aquí una parte que quiero compartir con ustedes, que es del Rav Jonathan Sacks, de bendita memoria, acerca de esa, eh, de esa exclusividad, o de esa singularidad, por decir así, del pueblo de Israel. ¿Sí? Aquí cuando dice es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Entonces, entre sus notas, rescaté esto que me pareció muy interesante. Dice, este es un momento extraordinario de la historia judía. Sí, estamos en un momento extraordinario de la historia judía, por algunas buenas razones y por otras no tan buenas. Por primera vez en casi 4000 años de historia tenemos simultáneamente soberanía e independencia en la tierra y en el Estado de Israel. ¿Sí? Entonces, se tienen dos cosas: soberanía e independencia en el Estado de Israel, y libertad e igualdad en la diáspora. O sea, entre las naciones tenemos libertad e igualdad. Muchas partes, ¿verdad? Muchos sitios, muchos lugares. Entonces, esto es lo que en este momento Israel tiene. En este momento es lo que Israel disfruta, ¿no? Y esto, pues, obviamente no se veía así simultáneamente, sino o se veía una cosa o se veía otra. Hubo momentos demasiado breves en los que los judíos tuvieron una u otras cosas, pero nunca antes tuvimos las dos cosas a la vez. Y esta es la buena noticia, ¿sí? Soberanía e independencia, e igualdad y libertad entre las naciones o en la diáspora. Sin embargo, dice aquí, añade él, la noticia menos buena es que el antisemitismo ha regresado con la memoria vivida del Holocausto. El Estado de Israel se encuentra aislado en el ámbito político internacional. Sigue rodeado de enemigos y es la única nación entre las 193 que forman parte de las Naciones Unidas cuyo derecho a existir constantemente es puesto en tela de juicio, y todo el tiempo se encuentra bajo amenaza. Teniendo en cuenta todo esto, pareciera ser el momento adecuado para reexaminar las palabras que aparecen en la parashá de esta semana, pronunciadas por el profeta pagano Bilam, lo que muchos consideran el resumen más preciso de la historia y el destino judío. Sí, esto es como las palabras, ¿no?, que él dice allí. Es el destino más preciso, es la historia más precisa del pueblo judío, del pueblo hebreo.
Dice ahí, he aquí, es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. O sea, eso es uno de los rasgos de Israel, de Am Israel, del pueblo de Israel. ¿Sí? Es la singularidad del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel mora de esa manera o vive de esa manera, ¿sí? Aparte, o sea, cuando yo digo aparte no quiere decir excluido, sin tratar a los gentiles, no estoy hablando de eso, no, de eso no se trata. Cuando se habla aquí de pueblo que mora aparte, quiere decir que es consagrado, ¿sí? Y cuando dice que no es contado entre las naciones, quiere decir entonces aquí que no se mezcla, ¿sí? Que es como el aceite, perdón, voy a desconectar aquí el, uh, el WhatsApp, caramba, perdón un momentico, porque si no entonces me queda todo esto grabado allí, listo, cerrar, listo, ok. Por aquí, ya, listo. Perdón un momentico, ahora sí, ya. Entonces, así como el aceite y el agua. Ustedes echan aceite en el agua y ¿qué sucede? El aceite queda flotando. Sí, el aceite queda flotando en el agua, sí, porque tiene menos densidad. Entonces el aceite queda flotando en el agua, pero no se mezcla. Usted puede meterle a licuadora, puede mezclarlo, puede rehuirlo, pero el aceite siempre va a quedar encima, ¿sí? Va a quedar flotando, ¿no? Entonces, así es Israel. Israel es apartado de entre las naciones, o sea, juntos, como dice el dicho, pero no revueltos. ¿Sí? Entonces, esa es la singularidad y tiene que permanecer así. Y así ha sido llamado a ser Israel. ¿Sí? Apartado, pueblo consagrado, pero un pueblo que no se mezcla con las culturas. Es un pueblo que tiene su cultura, Kol Torah, ¿verdad? Tiene la voz de la Torah y por esa se rige. Entonces, eh, tiene que terminar así, tiene que ser así, ¿no? Cuando el pueblo, cuando el pueblo trata de asimilarse, o sea, cuando de entre las naciones, el pueblo de Israel ha tratado de asimilarse, entonces surge no un fenómeno, sino surge un mal necesario, que es el antisemitismo, ¿sí? Aquí los sabios han tratado de explicarlo y dicen que el antisemitismo tiene que existir y tiene que haberlo, ¿sí? Porque el antisemitismo es el mecanismo que Hashem, ¿verdad?, ha permitido para hacernos recordar precisamente eso, nuestra singularidad. O sea, que no nos podemos mezclar, no nos podemos asimilar. ¿Sí? Cuando tratamos de ser como los demás, como las demás naciones, y asimilarnos, entonces aparece el antisemitismo, ¿sí? La persecución, aparece el desprecio, aparece allí Israel como el culpable, ¿verdad? De todo, de todas las tragedias, ¿sí? Y eso es necesario porque allí entendemos nosotros cuando surge el antisemitismo que no estamos en el lugar que nos corresponde, que no tenemos, ¿verdad? Las cualidades que adherentemente tenemos que llevar a cabo, o que tenemos que tener. Entonces dicen nuestros sabios que el antisemitismo es necesario que lo haya porque él nos hace recordar lo que somos, a qué estamos llamados, ¿sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante Hashem? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la sociedad, ante la gente, ante las culturas? ¿Sí? Entonces es un mal necesario que tiene que estar ahí, que va a existir y siempre existirá. Y es un mecanismo que Hashem ha permitido, ¿verdad? Para hacernos recordar, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ser dentro de las naciones. ¿Sí? Tenemos que ser allí un pueblo ejemplo en todos los sentidos. Muchas veces se cree que ser luz de las naciones es simplemente traer la luz de la Torá, las mitzvot, las leyes divinas. No, luz en todos los sentidos, o sea, en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la vida. Y por eso Israel no solamente ha aportado la parte espiritual, sino también ha aportado en la parte de la tecnología, en la parte de la medicina, en la parte artística, en todas las artes Israel ha aportado lo mejor de lo mejor. Entonces,
Eso es ser luz. O sea, aportar lo mejor de lo mejor para las naciones. Que las naciones puedan salir adelante, ¿sí? Sean mejoradas. Entonces, el antisemitismo se aleja o se atrae. Se atrae cuando Israel se asimila, cuando en la diáspora tratamos de asimilarnos a las culturas. Pero cuando mantenemos nuestra identidad y nuestra singularidad, entonces, que es lo que aquí se predice. Dice, aquí un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Eso es real, ¿no? Aparte quiere decir consagrado y que no se mezcla, así como el agua y el aceite no es mezclable, ¿verdad? Así también Israel no se mezcla con las naciones, no puede asimilarse entre las naciones, no puede asimilar su cultura, no puede pretender ser como las demás naciones, no, es una nación única y singular. Entonces, estas palabras obviamente cobran bastante relevancia en el día de hoy, cuando vemos que el peligro que tienen las comunidades en la diáspora es ese, es la asimilación, es el aceptar ciertas costumbres paganas, es el hacer ciertas concesiones, ¿verdad? Con ciertas creencias y con ciertas cosas que tiene la secularidad. Y no puede ser Israel así. Israel tiene que mantener su singularidad, sus características, ¿verdad? Que van adherente a esa consagración y esa forma como el Eterno ha apartado una nación para ser una nación que le sirve a Él y que le sirve también a la humanidad. Una misión que tiene Israel es esa, es contener al Eterno y expresar al Eterno. Esa es la misión que tiene. Muy bien, ahora, cuando pretendemos entonces igualarnos o asimilarnos con la cultura secular, renace, que el antisemitismo. Cuando conservamos nuestra singularidad, el antisemitismo se aleja, ¿sí? Y como les dije, es un mal necesario. Y concluye aquí el Rab Jonathan Sacks, concluye aquí con estas palabras muy interesantes que dice, no debemos abandonar nunca nuestra singularidad. Eso es lo que nos hace ser lo que somos. Tampoco hay una contradicción entre esto y el universalismo de los profetas. Por el contrario, y esta es una idea transformadora de vida, nuestra universalidad radica en nuestra singularidad. Ahí está. Siendo lo que solo nosotros somos. Contribuimos a la humanidad con lo que solo nosotros podemos brindar. Siendo singulares, podemos ser nosotros universales, contribuyendo, ¿verdad?, a la humanidad con solo lo que nosotros podemos brindar. ¿Sí? Brindar. Nosotros somos Or y eso es lo que nosotros podemos brindar. En todos los campos, no solamente en el campo espiritual, el campo de la Torá, sino en todos los campos tenemos que ser nosotros la solución, jamás el problema, sino siempre la solución. Ese es como el primer punto. El segundo punto es lo que encontramos ahí también en la profecía. Y dice allí a Bilam, dice en el Pasuk 10, dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el de ellos. Interesante lo que dice aquí. O sea, aquí él como que hace una pausa, ve, observa, y entonces dice, caramba, la muerte de los rectos es algo fuera de serie, es algo espectacular. ¿Sí? Cuando un recto, un justo de las naciones, un temeroso muere, es algo hermoso. Puedo visualizar eso. ¿Sí? Cualquiera que sea la causa de la muerte, ¿verdad? Cualquiera que sea la forma de perecer. Él dijo, caramba, yo deseo la muerte de los rectos, de una persona recta, ¿no? Y dice aquí, y sea mi fin como el de ellos. Vea lo que dice aquí el profeta Bilam. Entonces, en esta parte, interesante aquí, ver aquí que Bilam deseaba el pago celestial de los Bene Israel. Deseaba el pago celestial de los Bene Israel. El pago que va a tener Israel, ¿verdad?, a terminar su misión en este Olam Hase, en este tiempo presente. Pero sin tener que esforzarse.
pero sin tener que esforzarse. Por eso se deseó a sí mismo el final de ellos, pero no vivir como ellos. O sea, vea la mente de él. Vuelvo y repito esa parte. Bilam deseaba el pago celestial de los Bene Israel, pero sin tener que esforzarse. Por eso se deseó a sí mismo el final de ellos, pero no vivir como ellos. Interesante esto. Deseaba la muerte, ¿verdad? Deseaba el pago, pero entonces no deseaba pagar el precio de eso, ni vivir como tiene que vivir una persona justa, temerosa, una persona que se dice ser una hija de Hashem. Interesante esto. Muy importante esto que vemos aquí. Hoy cualquier parecido, ¿verdad?, con la realidad podríamos decir que es pura coincidencia, ¿sí? Donde encontramos, podríamos decir, religiones, creencias que prometen mucho sin el menor esfuerzo. Muestran a un Dios lleno de amor, que comprende las flaquezas, las debilidades de los seres humanos, pero les exige poco. Hoy encontramos muchas religiones así, ¿sí? Nosotros sabemos que el camino a Hashem es un camino de doble vía, ¿sí? Porque es una relación íntima con Hashem, ¿sí? Es una relación íntima con Hashem, ¿sí? Y el ser judío no es fácil, tampoco es imposible, ¿sí? Y cualquier persona que desee ser judía tiene que medir bien, o sea, medir bien las consecuencias, saber bien lo que le espera, ¿sí? Si bien le espera una vida, obviamente, llena de misbot, llena de propósito, ¿verdad? De una relación más profunda con Hashem, ¿verdad? También le espera una vida llena de señalamientos, de persecución, de luchas, de pruebas, de dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que medir muy bien eso. Tiene que saber a qué atenerse, ¿sí? Entonces, no es fácil ser judío hoy día, ¿sí? Empezando porque tenemos que cumplir las mitzvot por gratitud, por amor, ¿sí? Comprendiéndolas, teniendo cabaná sobre ellas, ¿sí? Y entendiendo que es nuestro fin, al tener la vida aquí, como dijo Shlomo Hamelech, él dijo, porque el fin de todo, el discurso dice, teme al Eterno, cumple sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, ¿sí? Esto es todo lo del hombre, cumplir los mandamientos de él. Entonces, la nación que ha sido llamada a cumplir las leyes divinas es Israel, ¿sí? Pero también hacer como ese botón de muestra, como ese ejemplo a seguir. Y eso no es fácil. Que lo estén mirando a uno constantemente, que lo estén mirando a uno en la casa, que lo estén mirando a uno la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, las personas de negocio, ¿verdad? Que estén mirándolo a uno constantemente, aquellos compañeros deportistas, etcétera, que estén mirándolo a uno, ¿verdad? Es un poco complicado, porque cualquier cosa que digamos, hagamos, puede afectar o para bien o para mal, ¿sí? Y entonces, como les decía, cuando no estamos haciendo propósito de Hashem, entonces vienen los señalamientos, viene la persecución, surge el antisemitismo, en fin, tenemos una lucha constante, permanente. Y esto, obviamente, el ser un justo entre las naciones, o ser Benei, ¿verdad? Jacob, Benei Judá, ¿verdad? Un hijo de Israel, no es nada fácil, ¿sí? Te levantas, te caes, sigues adelante, porque esto no hay otra, o sea, no hay otro llamado. Es irrevocable el llamado, no se puede cambiar, tienes que seguir adelante. Estás herido, ¿sí? Te echaron por tierra, tienes que levantarte, tienes que seguir adelante, ¿sí? Y para eso tenemos a un Hashem que nos ayuda, que nos fortalece, ¿sí? Que nos da su mano, ¿no? Y nos ayuda a salir adelante. ¿Ve? Entonces, es ser un hijo del pueblo de Israel, es formar parte de la nación del pacto,
Y eso demanda un precio, demanda sacrificio, demanda disciplina, demanda constancia, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las caídas, a pesar de las debilidades, ¿sí? Demanda constancia y permanencia. Y algo que tiene el pueblo de Israel es eso. La cualidad de los hijos de Israel es eso, que somos cercos para hacer siempre lo que hay que hacer. ¿Sí? Eso sí es bueno. Entonces no es fácil ser judío tampoco, y es imposible. Y aquí el Rashta dijo algo muy interesante en su Baraitá, ¿verdad? Allí a una de las comunidades que existían en Asia Menor. Y él decía de la siguiente manera, dice, estamos afligidos en todo, pero no estamos agobiados, estamos perplejos, pero no desamparados o desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados quizálmente, pero no destruidos, no destruidos. Entonces, aquí Bilam querían todo de gratis. Bilam quería, como se dice allí, no, o sea, quería la herencia de Bene Israel, ¿sí? Quería la herencia de los Bene Israel, quería la muerte de los justos, pero no quería que pagar el precio, como dice aquí, ¿verdad? Sin tener que esforzarse y sin tener que vivir como ellos. Y así no se puede, ¿sí? Así no se puede. Uno tiene que vivir como un sadik, tratar de buscar la forma, ¿verdad? De vivir justamente, rectamente, de luchar por eso, ¿sí? A pesar de, ¿sí? No hay perfectos, pero estamos tratando de perfeccionar, estamos tratando de mejorar en todos los aspectos, y eso es muy importante, ¿sí? Esos son los verdaderos campeones. Ustedes saben que una persona que va a competir, ¿sí? Lucha por el premio, lucha por llegar a la meta. Algunos lo logran, otros no, pero siguen en la disciplina, siguen en la práctica, ¿sí? Se siguen esforzando hasta lograr el objetivo, ¿sí? Llegar, cruzar la meta, ¿sí? De primera, de segunda, lo que sea, pero cruzar la meta. Entonces, esto es una carrera y esto es algo que tenemos que esforzarnos constantemente, ¿sí? Y aquí Bilam habló bien de la muerte de los justos. Bilam habló bien del pago que va a tener ellos, pero deseó algo que no quería pagar el precio. Él no quería pagar el precio. Bilam deseaba el pago celestial de los Ben Israel, pero sin tener que esforzarse. Por eso se deseó a sí mismo el final de ellos, pero no vivir como ellos. Mis amados, entonces, ahí los dejo con esas dos inquietudes, la singularidad, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y también los dejo con esa característica adherente que tienen todos los hijos de Israel y todos los justos de las naciones, ¿sí? Que somos constantes, somos personas que luchamos por esos objetivos, que luchamos por tener esa intimidad con Hashem, ¿verdad? Y tratar de lograr la meta que Él quiere que alcancemos. Podamos nosotros, donde quiera que estemos, ser la solución, jamás el problema, y ser la bendición para todos. Y como dice allí, ¿verdad? Y siempre lo ha dicho el profeta, que seamos nosotros esa luz, pero no solamente en el campo espiritual, sino en todos los campos, seamos siempre la solución en todos los campos. Así como Israel ha aportado en todas las áreas, así también nosotros en nuestros talentos, nuestros dones naturales, sobrenaturales si los tienes, ¿verdad? Puedas aportar a las personas que necesitan de ello, ¿sí? A la gente, a la comunidad, a la sociedad, al hogar, ¿verdad? A todas las personas que nos rodean, ser nosotros siempre esa parte de la solución, siempre esa parte de la bendición. Los dejo con eso.